Ok, ¿qué es de lo que se va a hablar en este momento? Voy a hablar de 3 fenómenos rapidísimos que se van a estar tocando en esta parte de la presión. El primero tiene que ver con la parte de la tensión superficial. Ajá. Esto es parte de la punta de tensión superficial. Viene la parte de la viscosidad. Obviamente esto se da en algunos líquidos y de la parte de capilaridad. La parte de tensión superficial, esta tensión superficial se forma cuando estamos hablando de que ven que los líquidos en estado, bueno, el estado líquido de la materia, pues las partículas no están tan juntas. Ajá, lo habíamos visto la semana pasada en el modelo cinético de partículas, donde los líquidos, pues obviamente no estaban tan, tan juntas sus partículas, ¿vale? Al no estar tan pegadas sus partículas, cuando estos líquidos ya tenían contacto, obviamente, con la superficie, que viene siendo aquí la parte aérea, ajá, si ustedes se dan cuenta, las moléculas que ya están cerca o que ya están, tú te puedes constatar cuando estás en una alberca. Cuando estás en una alberca y te sumerges, cuando estás viendo entre el límite del agua y el límite del aire, tú puedes ver que hay una línea gruesa. Esta línea gruesa se está formando por el aplastamiento de las partículas. Obviamente las partículas están siendo presionadas atmosféricamente. Entonces, cuando estas partículas están siendo presionadas de forma atmosférica, pues es por eso que las partículas se compactan y forman esta línea que le llaman tensión superficial. Esta es la línea de tensión superficial, chicas y chicos también. Entonces, esta línea, en esta es donde normalmente se suben algunos moscos, algunos insectos que tienen en las patas algunas vellosidades o pelitos. Y entonces ellos pueden caminar sobre el agua. Ajá, ellos tienen esa cualidad porque las moléculas del agua son bastante gruesas y como están presionadas por una presión de aire que hay aquí, que las está aplanando, las está presionando obviamente, pues esta presión atmosférica que se ejerce sobre el líquido hace que se forme la capa de tensión superficial. Esta capa de tensión superficial es la que sirve para que te informe, para que te des cuenta cuando estás viendo un barómetro o un manómetro de mercurio. En este tipo de capas es lo que se utiliza para ver cuál es el nivel de la presión atmosférica que puede tener en este caso el ambiente en donde estás, ¿vale? ¿Qué es la viscosidad? La viscosidad es la oposición a fluir. Esto es de algunos líquidos. Por ejemplo, la miel en este caso se opone a fluir. ¿Por qué? Cuando tenemos un tarro de miel y está saliendo miel de este tarro, si se dan cuenta, tarda más en caer la miel, tarda mucho. Entonces, la miel es más viscosa y el agua es menos viscosa y el agua es más fluida. Ajá, propiamente es a lo que se refiere. Estas cualidades son las que se utilizan también para ver la densidad de un líquido. La densidad de un líquido, mientras más denso, es más viscoso, más tarda en fluir, ¿vale? Ahí es donde vas a distinguir esta parte. Entonces, si tú sumerges la mano en miel y sumerges otra mano en agua, la primera que se va a mojar obviamente va a ser la mano de agua. Y te voy a decir por qué. Porque es más fluida y porque las partículas del agua tienden a adherirse más rápido a los cuerpos, ¿vale? Que los fluidos que son más densos. Es a lo que se refiere. Hay una de las preguntas del cuadernillo que te dice, si metes la mano o un dedo en un líquido que es más fluido y en otro líquido que es más denso, ¿cuál se moja primero? La que se moja primero es la mano que se introduce en un líquido fluido, como el agua.
¿Por qué? Porque sus partículas se adhieren más rápido, a diferencia de los líquidos como la miel, que es muy viscoso, muy densa, muy pesada, es más difícil que se moje rápido tu mano, ¿vale? Es a lo que se refiere la pregunta y se contesta con términos de viscosidad. Ahora, la siguiente, capilaridad. La capilaridad nosotros la observamos cuando tenemos un popote que tenemos sumergido a lo mejor en un líquido. Que ves que luego te dan tus popotes en algunos líquidos que tú compras, en malteadas, en cafés, en algunas cuestiones, tú te vas a dar cuenta que en algunas partes del líquido obviamente va a haber cierto nivel de agua. ¿Esto a qué se refiere? Esto se refiere a que el agua o cualquier líquido tiene tendencia a adherir sus partículas en ascendencia. ¿Qué es esto? Las partículas empiezan a adherir alrededor alrededor de este popote. ¿Qué es la capilaridad? Es la capacidad que tienen los líquidos para ascender a través de cilindros, ¿vale? Ajá, es una capacidad. Capacidad de los líquidos para ascender en cilindros. Esta capacidad de capilaridad es la que se utiliza también para ver en un barómetro, en un manómetro. Esta capacidad se utiliza para medir la presión atmosférica, la capilaridad. Ajá, de hecho, esta capacidad o esta capilaridad, ¿saben en dónde se aplica? Naturalmente en plantas. Cuando una planta ustedes la sumergen en agua, que las tienen a lo mejor, que les regalan unas flores, si tú a esas flores les agregas agua en un florero, les alargas la vida cuando tiene agua y cuando le agregas un alcalcelser. ¿Por qué? Porque obviamente las sales del alcalcelser hacen que obviamente el líquido se adhiera más a los capilares del tallo de la flor. Entonces, cuando la flor obviamente se está hidratando de esa agua de ese florero, está teniendo esta capacidad, está utilizando la capacidad de capilaridad para poder sobrevivir un poco de más tiempo. Aunque ya sabemos que las flores ya fueron cortadas, ya están muriendo propiamente. Ajá, entonces estas flores que fueron cortadas y que están muriendo propiamente, pues les alargas un poquito la hidratación, pero esa flor ya está muriendo propiamente, ¿vale? Pero está usando la capacidad esta de la capilaridad para que los líquidos asciendan. Y esta capacidad es la misma que se utiliza para poder medir presión atmosférica. Ajá, si ustedes se dan cuenta, cuando vean cómo se forma, cómo se hace un manómetro o un barómetro de mercurio, ustedes van a ver que se va a utilizar también esa capacidad de capilaridad, ¿vale? ¿Dudas hasta ahorita? La viscosidad, obviamente, aquí se define como la capacidad de los líquidos densos a resistir el movimiento, ¿vale? Así se define. Y la capa de tensión superficial es, tensión superficial es la capa que tiene contacto con la superficie y se forma, y se forma con presión atmosférica. Prácticamente es así como yo podría definir estas tres situaciones que presentan pues el estado de agregación de la materia, que es el líquido y el gaseoso. Normalmente tiene estas tres variables, ¿vale? ¿Dudas con respecto a esto?
¿no? Ok, vamos a ver. Ustedes me dicen cuando yo ya pueda borrar la información, chicas y chicos. Ustedes me dicen. ¿Ya puedo borrar? ¿Sí? Para seguirnos con la parte de lo que manifiesta también esa parte que habla también Blas Pascal, que es de lo que nos está también manejando. Si ustedes se dan cuenta, este cuadernillo también viene con teoría. Ya el siguiente ya van a venir ejercicios, ¿vale? Ahorita vamos a ir afinando la teoría y el siguiente ya nos vamos a chutar unos ejercicios, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que viene a continuación? ¿Qué es lo que dice Blas Pascal con respecto a esto? Miren, lo que hace Blas Pascal es generar una prensa. Esta prensa hidráulica se empezó a usar, se empezó a conectar prácticamente una cisterna, así como lo oyen, se empezó a conectar una cisterna se empezó a conectar para poder tener un líquido adentro que en este caso era agua. ¿Qué es lo que se pretendía con la prensa hidráulica? Con la prensa hidráulica se empezó a trabajar algo que tiene que ver con la presión del agua. O sea, la presión del agua ayudaba mucho en este contexto. Hasta la fecha se sigue utilizando. ¿Por qué? En algunos establecimientos automotrices se utiliza la presión del agua para poder ascender o subir un auto y trabajar la parte de abajo del auto cuando están haciendo algunas alineaciones, cuando están reparando el auto, cuando le están dando una observación al auto. Aquí en esta porción se colocaba el auto que llegaba a pesar media tonelada o más. De este lado se colocaba el auto y de este lado una persona que pesaba, aquí había agua adentro, aquí hay agua adentro. Este es el nivel del agua. Ajá. Obviamente, cuando una persona de 60 kilogramos pisaba este lado de la cisterna que estaba conectada, este fluido, que era el agua se desplazaba hacia acá, este fluido se desplazaba y al hacer esto salía como una proyección para elevar el auto. Se le ponía peso de este lado a un área más pequeña para que a la hora de pisar esta masa de la persona empujara el agua y esta misma agua o esta fuerza del agua obviamente se agrandaba esta presión. Esta agua estaba sometida a cierta presión. Ajá. Eran grandes cantidades de agua que estaban en esta sección y obviamente se elevaban. ¿Sí me abren su cámara, por favor? ¿Ahora qué les pasó? Entonces, a lo que se refiere es a esto. Estamos empujando el agua hacia la parte de este lado para poder elevar el auto, ¿vale? Se elevaba el auto y ya se podía trabajar con base a este auto, ¿vale? Entonces, era lo que se quería trabajar, lo que se pretende trabajar para estos casos, ¿ok? Entonces, es a lo que yo me refiero con este trabajo. La jeringa de Pascal, o bueno, en la prensa de Pascal, se utilizaba precisamente para empujar, obviamente, un auto, ¿vale? Entonces, se utilizaba para empujar un auto y les ayudaba porque, pues, esta presión esta presión era mayor y obviamente se elevaba este auto y pues obviamente se podía utilizar. Ajá. ¿Dudas con respecto a esto? ¿Todo bien?
Ok. ¿Hay problema con su cámara o alguna cuestión, Yamile? ¿Hay alguna cuestión ahí con su cámara? ¿Todo bien con la cámara? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo con la cámara? Ok. Bueno, pues es a lo que voy, ¿no? Esta situación era lo que se trataba de promover. A esta parte de Pascal, lo que se le hacía, chicos, chicas y chicos, hay veces que le llaman, cuando están así, cuando estamos en una cisterna, le llaman prensa hidráulica. Pero hubo gente que reprodujo este experimento con 2 jeringas. Utilizó una jeringa grande, una jeringa gruesa, para que me entiendan, y esta jeringa se conectó a una jeringa pequeña, a una jeringa pequeñita, ¿vale? Y entonces lo que se conectaba con se estuvo conectando con una jeringa, y esta jeringa que se estuvo conectando, pues obviamente le ayudaba propiamente a este trabajo. Le ayudaba, o sea, empujaba el agua, estaban las 2 jeringas llenas. Y obviamente, bueno, nada más está llena y parte del líquido aquí. Está a la mitad o a poquita agua, y obviamente cuando se empujaba el agua, este pivote era botado prácticamente. Entonces es a lo que se refería propiamente este trabajo con la jeringa de Pascal. Pero esta jeringa de Pascal pues obviamente se empezó a utilizar para más actividades, para más cosas, no solamente para esta parte, ¿vale? Entonces, dudas con respecto a la jeringa de Pascal hasta ahorita. Les voy a poner la fórmula que se utiliza para trabajarla, porque incluso ahí en el cuadernillo les piden ¿cómo se llama? La fórmula, les piden la ecuación. Cuando les dicen la ecuación, también tiene que ver con la fórmula, ¿vale? Propiamente. Entonces, bueno, pues vamos a ver. La fórmula de Pascal. Esto se hacía porque, pues obviamente, esta fórmula pues se utiliza para poder hacer más cálculos. De hecho, también esta parte se trabaja pues en algunas áreas de ingeniería. Ajá, se trataba de medir presión. Presión es igual a fuerza 1. Ahorita les voy a poner la acotación sobre área 1. Esto tenía que ser igual a la fuerza 2 sobre el área 2. Ajá, a ver, pongo, la F1 es la fuerza 1 y se mide en Newton. Acuérdense que la fuerza se mide en Newton. F2 es la fuerza 2 y se mide en Newton, ¿vale? El A1 es área 2, perdón, área 1, disculpen, y se mide en metros cuadrados, ¿vale? Área 2 es la segunda área. Ahorita se las marco allá, ahorita les digo quién es. Y se mide en metros cuadrados. Lo voy a marcar en otro color para que se pueda distinguir, ¿vale? Esto para mí, de aquí para acá, es el área. En este caso, es que creen que adopté una gatita, y esta gatita sí, de repente sí es media, como que llora mucho. Bueno, pues este es el área 2 o el área 1, como la quieran ver. Puede ser el área 1, vamos a poner, no, el área 2, este es el área 2. Y la fuerza 2, va a ser la fuerza 2. La fuerza 2 es cuando la persona se coloca en esta parte. Ajá, para acá es la fuerza 1, puede ser, y de aquí a acá es el área 2. Es el área 1, perdón. Así se puede ver, o se puede ver también al revés. Obviamente va a depender también de los datos, porque hay problemas que nos dan un dato que nada más o nos dan área y nos dan estas dos, y esta hay que buscar la fuerza y etc. Entonces, de momento colocamos así la fórmula
con la ecuación que en este caso estamos trabajando, ¿vale? ¿Dudas hasta ahorita con respecto a la jeringa de Pascal, chicas y chicos? ¿Ninguna? ¿Todo bien? ¿Todo clarito? Sí, sí, Miss. Ay, muchas gracias, chicas. Ay, Cristo Jesús. Ay, Cristo Jesús. Ya, nena. No sé qué quiere la gata. ¿Le diste de comer? Sí. Ah, ya. Entonces está llorándote a ti. Nada más llegaste y empezó a llorar. Ahí abrázala o algo, porque está llama mucho la atención mi gorda. Ya sé. Lo que pasa es que tiene que ver comida. ¿Otra vez? Sí, pero comida, no. Ah, quiere comida. Ah, ok. Bueno. ¿Puedo borrar estas partes, chicas y chicos? Sí, Miss. Ay, Sí, muchas gracias. Vale, pues a lo que se refiere prácticamente, les voy a poner la ecuación que se utiliza ¿cómo se llama? Para este señor, ¿cómo se llama? Arquímedes, para que vean qué es esto. Oigan, es que ¿saben qué hizo Arquímedes? Arquímedes hizo 2 experimentos. Hizo 2, no nada más hizo uno, pero fue así como les diré, como que para todo la cosa crucial, para todo, el rey quería decapitar a todo mundo por todo. Y les voy a decir por qué, porque háganse cuenta que a este Arquímedes le dice, pues que comprobara si la corona que le habían hecho era de oro. Y ven que agarra unos baldes de agua, porque era cuando él se había sumergido, él se estaba bañando y él descubre que cuando se mete a bañar en la tina, porque la dejó al borde de agua, la tina, se mete a bañar, sale el agua, de cuando él se sumerge, sale el agua desbordándose, que esa agua que se había salido era equivalente al volumen de su cuerpo de él. Se sale corriendo y ven que grita Eureka, que ya lo había encontrado. Entonces, él sumerge la corona nueva, la sumerge en agua en el mismo nivel y sumerge la corona vieja. La corona vieja obviamente se sumerge dentro del agua porque la corona vieja era de oro y la corona nueva no era de oro, por eso no se sumergió hasta el fondo de los vasos. Ajá, y entonces Arquímedes pudo definir, entonces él pudo decir que la nueva corona no era de oro, pero no fue lo único que hizo. Él hablaba de una fuerza de empuje, o sea, cómo el agua o los líquidos empujan las cosas hacia arriba. Esto es fuerza de empuje. Él hablaba mucho de la fuerza de empuje y diseñó una fórmula como una ecuación, pero no fue todo lo que hizo. Hizo también una copa. Hagan de cuenta que hizo una copa como si nosotros la hiciéramos ahorita con un bote. Hizo la copa de Arquímedes con un bote, le colocó un popote, así, un popote. Y entonces cuando esta copa, aquí le colocó nada más como plastilina para que no se saliera el agua. Pero lo único que hizo fue en un como bote de PET lo cortó y colocó un popote. Cuando tú le agregabas agua a esa copa, si el agua quedaba aquí, no se salía porque no tapaba todo el popote. Cuando el agua subía de nivel, el agua se salía por el popote. Cuando a alguien se le salía el agua o el vino en las fiestas del rey, porque estas eran las copas que se usaban, cuando alguien excedía este arco que forma este popote, cuando alguien excedía ese arco o ese líquido, lo excedían y se salía
se salía el líquido, obviamente, se salía todo el líquido, esa persona era decapitada por gula. Hagan de cuenta que para todo el rey quería decapitar gente. O sea, para todo quería castigar. Fíjese, por una parte, la situación de la corona, bueno, que quería saber si era de oro o no. Y por otra parte, cuando hacía las fiestas, que si hacían las fiestas, no sé, ¿cómo les diré? No podías excederte de tomar ciertas cantidades de vino. Y si este vino rebasaba obviamente el arco que formaba el popote, por presión se salía el líquido. Cuando a alguien se le derramaba el vino, era decapitado por goloso. Ajá. Entonces, Arquímedes no solamente trabajó esta parte de la inmersión, trabajó la copa de Arquímedes, ¿vale? Si se dan cuenta, hizo experimentos y la mayoría de los experimentos eran trabajados con agua, con líquidos sobre todo. Entonces, diseñó la copa de Arquímedes, pero también diseñó esta técnica para poder definir si los objetos si tenían esa densidad, si eran oro, si eran plata y toda esa parte, ¿vale? Fuerza de empuje. Ok, voy a tomar esto rapidísimo antes de que nos bote Zoom porque ya me avisó que ya estamos así como al borde de que vamos a tener muy poquito tiempo. Entonces, miren, Arquímedes diseñó una fórmula, fuerza de empuje. Ay. Pero también esa fuerza de empuje hablaba de presión. Ajá. De hecho, hay varias fórmulas para la presión. Ok. La fuerza de empuje era empuje propiamente es igual a la densidad del líquido que se iba a multiplicar por la presión del líquido, ¿vale? Propiamente. Y también se podía definir otra donde se hablaba de la densidad, el líquido y la presión y la gravedad del lugar donde se estaba hablando. Ajá, del lugar donde se estaba trabajando. Ajá, esa era la forma. E era empuje y se medía en Newton porque es una fuerza. La D, en este caso de densidad, acuérdense que la densidad se mide en kilogramo sobre metro cúbico y la G de la gravedad. Acuérdense que la gravedad de la Tierra es de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Y era lo que él utilizaba para calcular fuerza de empuje, ¿vale? Eso era lo que se utilizaba. ¿A dónde vas? Ahí te va. Ajá, y la fórmula general para la presión la voy a colocar arriba. Presión es igual a fuerza sobre área. Y lo voy a colocar acá la acotación, ¿vale? Presión, acuérdense que la presión la vamos a medir en pascales. Esto va a ser igual a la fuerza que se mide en Newton y el área que se mide en metro cuadrado. Esa es una de las fórmulas que vamos a empezar a utilizar algunos de estos días ya. La presión. ¿Sí se alcanza a ver? A ver. Es que el cuadro creo que le da sombra, ¿verdad? A esta parte. Voy a tener que quitar tantito el cuadro. A ver, para que no le dé sombra. Para que no le dé sombra. Ok. ¿Dudas con respecto a este trabajo, chicas y chicos? Yo creo que en la siguiente sesión les voy a pasar lista. ¿Tenemos nuevo ingreso? González García Fátima.
Ah, no, no es nuevo ingreso. Perdón. A ver. ¿Alguien dudas, comentarios, sugerencias? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bueno, a ver, vamos a ver cuánto me queda. ¡Ah! Me queda 1 minuto. Chicas, vamos a renovar, chicas y chicos, vamos a renovar.